Periodistas encarcelados, medios censurados y organizaciones de medio mundo alertando de constantes violaciones a la libertad de expresión en Turquía. ¿Existe aún libertad de prensa en el país gobernado por Erdogan? Bienvenidos a Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Hoy analizaremos la situación de Turquía. 2 meses después del intento de golpe de Estado, el Premio Nobel de Literatura, Orhan Pamuk, criticó esta semana al gobierno de Erdogan por sus políticas represivas y dijo que ya no hay libertad de opinión. Y es que cada vez hay más periodistas encarcelados en Turquía. Otros, sin embargo, deben huir al extranjero, como Can Dündar, el ex redactor jefe del periódico Cumhuriyet. También los medios extranjeros encuentran cada vez más dificultades. La semana pasada, el equipo del presentador de nuestro canal, de la Deutsche Welle, Michael Friedman, sufrió la censura del gobierno turco. El ministro de Juventud y Deporte, Akif Karateykilic, ordenó confiscar una entrevista que acababa de conceder a esta nuestra cadena de televisión. ¿Qué sucede con la libertad de prensa y de opinión en Turquía? ¿Hacia dónde se dirige el país? Hoy discutiremos este tema con nuestros invitados, que paso a presentarles a continuación. Está con nosotros Amir Valle, periodista y escritor cubano. Ha trabajado en radio, televisión y prensa de su país, así como en diversos medios de América Latina y Europa. Para Amir Valle, en Turquía se vive hoy el resultado de años de violaciones contra la libertad de prensa. Con nosotros también Antje Bauer, periodista especializada en Oriente Medio, Turquía y Afganistán. Ella trabajó desde Madrid como corresponsal del periódico alemán Tageszeitung. Antje Bauer opina que los que defienden la censura siempre tienen una justificación. Y Yasmina Al-Ganavi, también con nosotros, periodista alemana de raíces iraquíes, realizó el voluntariado internacional de Deutsche Welle, donde trabaja como gestora de redes sociales y redactora en el canal árabe. Para Yasmina, las autoridades turcas se sienten en el derecho de controlar cualquier forma de expresión sobre el país. Antje, ¿la situación realmente es tan grave como lo dice el Premio Nobel de Literatura? Pues sí, es gravísima. O sea, el desarrollo ya, la situación estuvo grave desde hace años, ha ido empeorando, pero ahora ya no hay nadie quien esté seguro si dice una cosa, una opinión, o solo al publicar algo que está claro que hay un hecho, están todos bajo peligro. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué esta represión? Bueno, yo creo que el golpe ha sido el último pretexto para llevar a cabo un desarrollo que ya se está viendo desde hace años, de intentar acallar todo lo que es oposición y hacer una especie de opinión unificada que está del todo del lado del gobierno del presidente Erdogan. Esa es la idea, y no toleran que haya ninguna voz que esté crítica con lo que él hace. Amir, Antje habla de un pretexto, que el intento de golpe de Estado se utiliza como un pretexto para reprimir a la prensa. ¿Tú lo ves también de esa manera? Sí, por supuesto. Cuando tú analizas la trayectoria de Erdogan desde que en el 2002, digamos, llegó un poco al poder, te das cuenta que él tiene una fobia a perder ese poder. Y eso lo ha ido llevando a dar pasos muy concretos, a partir sobre todo de su alianza con el enemigo, Gülen, para lograr ese poder total que él necesita. Hay algo que yo creo que es importante decir. Estamos hablando de libertad de prensa, pero es la libertad de expresión, como bien decía Antje, no es solamente eso. Cuando Orhan Pamuk se refiere a esa situación, se refiere no solo a lo que sucede en el marco del periodismo, sino también lo que sucede en las universidades, lo que sucede en el mundo intelectual general. Es decir, en los 2 últimos años, 2015-2016, las instituciones, digamos, relacionadas con el mundo de los escritores internacionales están recibiendo constantes solicitudes de asilo, de ayuda a intelectuales turcos en las universidades. Prácticamente
la cantidad de expulsados vinculados supuestamente a este movimiento de Gülen, sencillamente es alucinante. Se está hablando de cifras de alrededor de 20.000 profesores despedidos. Sí, efectivamente, no afecta solamente al mundo periodístico, no solamente a los periodistas, a trabajadores en las instituciones, trabajadores también incluso en el mismo Estado. Vamos a ver también más tarde las cifras. Yasmina, ¿tú también lo ves más o menos como lo acaba de decir Amir, como lo ha dicho Antje? ¿Se trata realmente de una fobia de Erdogan de perder el poder o cómo se explica esta represión? Bueno, la represión ya, como habían mencionado Antje y Amir, ya empezó hace bastantes años y empezó también en la vida pública, o sea, no solamente en impedir de beber alcohol, en impedir a la gente que se junte, escuchar música afuera, y eso empezó cuando él aún era jefe de Estambul, o sea, ya empezó cuando ya quería más o menos justificar de ser musulmano, o sea, era más bien un movimiento musulmano y anteriormente estaba cooperando con Gülen, que era un compañero suyo, y por eso pasó también que estas personas que fueron expulsados de su trabajo eran gente que ya empezó a educarse a través de esas escuelas que existen en Turquía. De Fethullah Gülen, ¿dices? Sí, Fethullah Gülen, a quien culpa de este intento de golpe de Estado en Turquía. Eso es. Fethullah Gülen tuvo un movimiento bastante grande en Turquía donde hubo escuelas para prepararse para el bachillerato. En Turquía hay que visitar esas escuelas antes de proponer al bachillerato. En escuelas así parecidas donde da becas o donde da a gente la oportunidad de educarse, es cuando pudo alcanzar a esa gente que ahora más o menos fueron también las fuerzas que avanzaron en el golpe de Estado. Entonces, porque Fethullah Gülen es una persona clave en la discusión que vamos a tener también sobre la represión de medios. ¿Qué posición, qué es lo que le diferencia de Erdogan? ¿Cuál es el punto de conflicto entre ellos en posicionamientos? ¿Erdogan es más de derecha, él es más de centro? ¿Cómo lo describirías? Bueno, es más o menos que Gülen para Erdogan tiene una posición bastante religiosa. Erdogan de todas maneras es religioso, pero él piensa más en el Estado otomano que hubo anteriormente. O sea, quiere que ese poder otomano que existió hace cientos de años ponga fuerza otra vez. Sí, mira, yo creo que hay una... Cuando me hacen esa pregunta, yo no sé realmente qué responder. Es decir, quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Si tú analizas todas las posiciones de lo que supuestamente defiende Gülen, o sea, el hecho de que tenga incluso la aprobación del Papa porque supuestamente está abogando por una convivencia entre las religiones, etcétera, etcétera, es contrariamente todo lo que hizo precisamente para llevar al poder a Erdogan. Porque una pieza clave en el poder casi que unívoco que tiene Erdogan es justamente toda esa estructura que Yasmina hablaba sobre este multimillonario que se dedicó a crear un monopolio en los campos de la cultura, de la educación, del deporte, es decir, prácticamente a copar todo eso, además de ir infiltrando gente en el mundo militar, en el mundo de la economía. Es decir, llegó a tener un poder tan grande que Erdogan pudo aprovecharse de ese poder para lograr tener todo. Claro. Y hay que decir algo, o sea, un detalle, a mí siempre me llamó la atención. Erdogan es sunita, Gülen es sufista. ¿Y es esa la diferencia? No. Es que me llama la atención, pero que también eso significa una contradicción a la hora de entender el Islam, y sin embargo ellos tuvieron una larga vida amorosa, para decirlo de algún modo, cooperación, ¿no? Hasta el 2013. De cooperación. ¿No? Antje, ¿por qué ahora, antes de empezar a entrar al tema de represión, ¿por qué se le culpa a Fethullah Gülen de ese golpe de Estado? ¿Cuál es el conflicto principal entre Erdogan y Fethullah Gülen? Bueno, si hablas del conflicto que fue anterior del golpe, del tentativo de golpe, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Amir. Yo creo que el problema es que Gülen a un cierto momento ha tenido demasiado poder. O sea, ha puesto en peligro al poder que Erdogan quiere tener. Y el problema es también, como tú dijiste, es que la gente de Gülen son los intelectuales, de algún modo, del gobierno islámico, del movimiento islámico en Turquía, mientras
Erdogan no tiene a nadie. O sea, la gente de Gülen estuvo infiltrando un poco todas las instituciones, universidades, escuelas, militar, incluso. Y Erdogan no tenía a nadie. En el momento en el que sintió que Gülen era demasiado fuerte, pues empezó a distanciarse. Y él, que fue el amiguete, pues se volvió el demonio de algún modo. Entiendo. Y ahora con el golpe dicen que los golpistas fueron gente que estaba al lado de Gülen y que habían infiltrado las instituciones del Estado. Y este punto es importante para nuestra discusión sobre represión de medios porque muchas veces esa represión se justifica justamente diciendo que son seguidores de Gülen, ¿correcto? Sí, es verdad que hay una serie de medios que pertenecen a Gülen o que están del lado de Gülen. Es verdad. Una pregunta es, ¿por qué pertenecen a Gülen? ¿No tienen derecho de publicar? Eso es una cosa. Ya, o sea, claro. la libertad de expresión se extiende también a unos que tienen una idea que a lo mejor no corresponde ya a lo que quiere el jefe del Estado. Otra cosa es que todos los que están perseguidos ahora mismo, que son casi todos los que alguna vez han abierto la boca por una cosa o por otra, ahora se les acusa con una cosa que casi es cómica, porque ahora no solo es en contra a un movimiento Gülen, sino que es en contra a una especie de conjura que sería que se hubieran unificado de algún modo Gülen, que es un movimiento moderado islamista. El PKK, que es el grupo armado kurdo, que no tiene nada que ver con la religión. Y el tercero sería el Estado Islámico, que tiene una ideología islamista, pero que defiende sus ideas con la violencia, lo que Gülen no quiere. O sea, tres movimientos que en el fondo no tienen mucho que ver, se les junta a todos ahora y se dice, aquí tenemos a una conjura de esos tres grupos. Con ese pretexto se puede encarcelar cualquiera, porque si se mira un poco los intelectuales o los periodistas que han sido encarcelados desde el golpe, han sido encarcelados o porque desvelaron, por así decir, un secreto de Estado, con eso siempre se puede justificar todo, o por haber apoyado al movimiento de Gülen, que lo llaman FETÖ, que incluye también el término terrorista, y lo tercera, una cosa entre Gülen y el PKK. O sea, con eso puedes meter en la cárcel a cualquier persona porque siempre puedes encontrar algo. A pesar de que hay evidencias que el gobierno turco apoya el Estado Islámico, porque la gente que pasó a través de Siria no pasó con el avión, sino pasó a través del territorio turco. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que el petróleo que se vende en la región del Estado Islámico se vende al gobierno turco. O sea, como tú dijiste, un caso cómico. Claro, incluso la venta de armas. Vamos a hablar de eso. Me gustaría enfocarme antes de esto, porque no solamente se trata de la prensa nacional, sino también nosotros, la Deutsche Welle, hemos sufrido con este caso de Conflict Zone, un programa de entrevistas, donde el presentador Michael Friedman grabó la entrevista que le había sido concedida al ministro de Deporte y Juventud, y al finalizar la entrevista, en la cual obviamente hubieron preguntas que no gustaron mucho, el material fue confiscado. ¿Qué es esto? ¿Es una reacción nerviosa del ministro o es un síntoma de la situación que se está viviendo en Turquía? ¿Tú qué piensas, Amir? No, yo creo que es parte de un entramado. Es decir, cuando tú analizas lo que está sucediendo hoy en Turquía, nadie puede justificar con pruebas reales que eso es parte de que a algún ministro se le ocurrió, o como hubo un tiempo en el que el viceministro, o sea, el vicepremier tenía todas las riendas del control de la internet, etcétera, etcétera. Hoy ya eso es parte de un entramado dirigido, como bien decía Arte, a controlar completamente todo lo que se mueve en materia de expresión que tenga que ver directamente con cualquier atentado al poder que mantiene Erdogan. Creo que eso es fundamental y contra eso van a ir. Es decir, lo importante, un punto, no solamente están tratando de apagar vamos a decir, la expresión, sino cómo lo están haciendo. Es decir, eso es típico justamente de toda la persona que se aferra al poder político. Primero, criminalizar al enemigo.
Es decir, como bien se dice, es decir, todas estas personas no se les está culpando por su criterio, supuestamente. Se les está culpando o porque son terroristas o porque intentan desestabilizar el país o porque van contra la religión mayoritaria, etcétera. O sea, siempre hay algo que acogerlo. En segundo lugar, la conjura internacional en contra. Y es algo que es muy importante y que Erdogan está manejando con mucha inteligencia. Una especie de conjura internacional de todas estas instituciones internas para atentar contra el poder de Turquía como nación. Eso es importante, porque de pronto Erdogan hacía a los otros partidos, a por lo menos un par de los partidos opositores, se los ha echado en el bolsillo, porque de pronto están luchando en el mismo bando. Es decir, son muchas cosas, es la estrategia más que nada, pienso yo. Y en la represión de prensa, normalmente uno supone que para la prensa internacional hay una cierta protección, no se ataca tan fácilmente a la prensa internacional estando en un país así, pero evidentemente ha sido un ataque también contra la Deutsche Welle. Los periodistas internacionales, Yasmina, tampoco ya no tienen ningún tipo de seguridad. No sería la primera vez. No sería, Tenemos el caso de Jan Böhmermann, un satirista aquí alemán que hizo una canción burlándose un poco de Erdogan, y lo que pasó que el señor ahora tiene un caso delante del juez y Angela Merkel tuvo que interferir. Eso es la primera cosa. La segunda cosa que tenemos un corresponsal del Spiegel, una de las revistas más grandes aquí en Alemania, que no tuvo una prueba para seguir su trabajo otra vez en Turquía y tuvo que regresar. O sea, ya eso no es el primer caso y no va a ser el último caso. Y esos son los casos ahora actuales que pasaron en los últimos meses. Y si vamos más atrás, vamos a encontrar más casos. Claro, pero yo creo que en ese caso también sobreactuaron, porque fue el ministro de Deporte y Juventud el que hizo la entrevista, y parece que después de terminarla hubo una llamada y ahí fue cuando metieron mano en la tarjeta. Yo creo que ahí fue un nerviosismo. Algo, o sea, yo no creo que eso fue porque hubieran podido no ofrecer la entrevista, claro. hubieran podido decir de antemano, bueno, de esto no se habla, y yo creo que eso es que también estuvo mal hecho, yo creo, esto. Ahí metieron la pata, claro, de algún modo. También una entrevista que se puede decir, a lo mejor nadie la hubiera visto. Ahora ha llamado la atención y todo el mundo está debatiendo. Yo acabo de volver de Marruecos y ahí un periodista marroquí me dijo, ¿te enteraste de lo que pasó con la Deutsche Welle? Pues ahí todo el mundo ahora ya está enterado. Eso es lo peor que le puede pasar. Justamente por el escándalo que se armó. Esa puede ser una de eso. Hay algo que Amir, perdón, antes de continuar la discusión me gustaría entrar a ver un poco las cifras para saber más o menos, para que el espectador sepa más o menos de qué términos estamos hablando. El Comité para la Protección de Periodistas recaba datos sobre la libertad de prensa en el mundo, y en Turquía las cifras son especialmente alarmantes. Vamos a ver algunos ejemplos. Al menos 30 webs de noticias han sido censuradas. Se han cerrado más de 100 medios de comunicación. Y más de 100 periodistas han sido detenidos en tan solo 4 semanas. Reporteros Sin Fronteras coloca a Turquía en la posición 151 de 180 países respecto a la libertad de prensa. ¿Ha comenzado Ankara una cruzada contra los medios de comunicación? Cifras realmente alarmantes. ¿Qué nos están diciendo estas cifras, Amir? Tú precisamente querías mencionar algo. Sí, mira, primero las cifras, yo sigo diciendo algo que me parece que uno no puede perder de vista. Cuando cualquier persona llega al poder y establece ese sistema de poder que trata de copar toda la sociedad, una de las cosas fundamentales que trata de controlar es justamente la prensa y el movimiento de ideas. Ese movimiento de ideas que usualmente tiene que ver con el llamado pensamiento social. Hay mecanismos tan siniestros, como por ejemplo que lo descubrió justamente o lo definió sencillamente una gran periodista como fue Oriana Fallaci. Y Oriana Fallaci hablaba justamente de que la mayoría de los regímenes dictatoriales o las personas que querían controlar el poder concedían entrevistas sin ningún tipo de problemas, pero siempre tenían el llamado plan B de censurar, quitar, etcétera, a última hora,
precisamente si había alguna cosa que no estaba de acuerdo a lo que se había planificado para esa entrevista. Eso está dicho estamos hablando de la década del 70, cuando ella entrevistó a un grupo de personajes justamente relacionados con este mundo y establece ese sistema. ¿Qué es lo que sucede? Estas cifras, repito, estamos hablando, aquí aparecen 100 periodistas detenidos. Entre el año pasado y este año ya la cifra sube a más de 400 periodistas. Estamos hablando de periodistas despedidos, estamos hablando de periodistas que se han tenido que ir al exilio, estamos hablando de periodistas que en este momento no pueden ejercer porque están esperando juicio. O sea, no solamente eso, pero además se han tomado cosas que son muy fuertes desde el punto de vista del control. El Zaman, el diario, digamos, que era de Gülen, uno de el mayor diario de Turquía, hoy es un pasquín oficial. Es decir, sencillamente pero, lo han controlado ¿existe todavía todo. la posibilidad? ¿Hay voces críticas todavía en Turquía o ya no? Sí, las voces críticas existen porque hay una resistencia bastante grande en el mundo intelectual y periodístico en decir las cosas. Pero es que me atrevería a decir que más del 80% de quienes están diciendo cosas o están presos o están esperando juicio. Eso es algo. ¿Qué es lo que sucede? También hay algo que ellos quisieron controlar el año pasado cuando lanzaron la famosa control del Internet, o sea, la ley del control del Internet. Y es que hay una plataforma bloguera que en los últimos años se ha establecido como un mecanismo alternativo al periodismo, que es muy fuerte también. Pero esa red bloguera no solamente existe en Turquía, y ahí es donde tienen ellos el problema. El problema es que ellos pueden controlar quizás lo que se establece en Turquía, pero en Inglaterra hay una red muy fuerte, en Francia hay una red muy fuerte también. Aquí en Alemania hay bastante movimiento bloguero en relación con Turquía. Es decir, y contra eso no pueden hacerlo. ¿Qué les queda? Sencillamente tratar de cerrar completamente el cerco dentro del país. Sí, pero yo creo que para mí lo que está pasando en Turquía demuestra también los límites de los medios sociales. ¿Por qué? Porque de un lado consiguen bloquear Twitter, consiguen bloquear Facebook y lo hacen de vez en cuando. Y lo otro es que también la mayoría de la gente que está del lado de Erdogan no es la gente que mira los medios sociales. Los medios sociales. Eso es el problema, eso es el límite. Porque Cierto. tienes razón, hay todavía una serie de páginas web de intelectuales, de periodistas, que de todos modos están curtidos ya, porque llevan muchos años con problemas y ya acumulan juicio después de juicio y de vez en cuando se van a la cárcel y luego vuelven y siguen haciéndolo con un coraje impresionante. Pero ¿quién los lee? Los leen los que de todos modos ya no están de acuerdo con Erdogan, pero la mayoría de los que votan a Erdogan no están ahí. Se ven los medios normales, los canales de televisión que transmiten todos el mismo mensaje y ya ahí pues se perpetúa un poco, por lo menos eso es la intención, se perpetúa que hay una ideología homogeneizada y no hay voz quien salga de esto. Bueno, como redactora de redes sociales yo no estaría tan de acuerdo contigo porque tenemos un movimiento, como tú dijiste, de blogueros que a través de esas páginas de blogger también enseñan un método como poder ahí salir de esa red donde se puede, ¿cómo se dice? Cambiar la tarjeta de IP para que a través de un método donde se puede poner una tarjeta de IP, por ejemplo, italiana, y mandar mensajes a través de esa tarjeta. ¿Pero quién lo hace? Hay poca gente, sí, pero esa red blogue, o sea, hay gente aún, eso está claro, y la gente tradicional que siga a Erdogan, pues como tú dices, siguen viendo los medios públicos normales, clásicos, pero la gente joven, la gente que está contra ese movimiento de Erdogan, pues tiene esa oportunidad, sí. O sea, claro. Y lo que quiere decir, Antje, que es precisamente los seguidores de Erdogan a quien no se alcanza con estos medios Pero es que no quieren. O sea, no es solamente que no tienen la posibilidad, es que no quieren, no tienen la gana. Hasta la gente que vive aquí en Alemania. La costumbre de ver también, de ver las redes sociales. No diría eso, porque hay
bastantes seguidores tradicionales aquí en Alemania que son gente joven y conocen muy bien las redes sociales, pero siguen apoyando a Erdogan. Yo también estaba súper sorprendida cuando he visto que hay un movimiento muy, muy grande aquí en Alemania. La polarización, es cierto, Muy se amplia, refleja acá en Alemania, siendo que Alemania también es uno de los principales países que con la gente con que una cual comunidad turca salió muy grande, a ¿no? protestar para apoyar a Erdogan contra el golpe de Estado o propositorio, era gente joven, no era gente mayor que no conoce las redes sociales. O sea, no es que no... Pero entonces ustedes dirían que, o sea, ¿cómo? A ver, sí, hay represión de medios en Turquía. En la lista de Reporteros Sin Fronteras es el número 151 de 180. O sea, es una represión y ya desde hace años. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se puede hacer para evitar esto? ¿Trabajar con los jóvenes en el extranjero? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Hay soluciones? Yasmina, ¿tú cómo lo ves justamente por mencionar a la comunidad turca acá en Alemania? No hace falta de trabajar con la gente joven que está en el extranjero, porque de todas maneras la gente que está en el extranjero, los turcos los llaman Alemancı. O sea, es una manera de burlarse de esas personas que no saben qué es lo que va exactamente la cosa en Turquía y cómo es el movimiento actualmente. Y hay un movimiento también de gente joven en Turquía que se puede apoyar a tener más oportunidades a expresarse, pero no sé si será un apoyo, sino sería más bien que la Unión Europea podría mantener una posición donde dirían: queremos que estos intelectuales o queremos que estos periodistas fueran libres y puedan expresarse con un medio, una televisión o no sé, algo parecido, pero la Unión Europea puede jugar un papel más grande para resolver ese problema. Vamos a hablar de eso porque llega a ser un tema político bastante grande, sí. Uno de los periodistas reconocidos y más críticos también en Turquía, Can Dündar, se encuentra justamente acá en Berlín, ¿no? Ha huido de su país, se encuentra en Berlín. Juega él un papel clave. Él dice que ahora mismo en Turquía la represión es tan alta como ni siquiera lo fue durante la dictadura militar. Amir. Sí, mira, uno tiene que acordarse que en los tiempos en que en Turquía dominaban los militares, era sencillamente la fuerza de una especie de imperio seglar, es decir, gente vinculada a determinadas religiones, pero que no directamente estaban en la religión, que controlaban el país desde lo militar. Y desde lo militar controlaban la economía, controlaban la religión, etcétera, etcétera. Eso, digamos, fueron los primeros años, vamos a llamarlo de algún modo pre-Erdogan, ¿no? Para decirlo así. En la era Erdogan yo creo que lo que se ha visto paulatinamente es justo la creación de un entramado que garantizaría en algún momento determinado esa, vamos a decir, esa popularidad que tiene Erdogan. Y por eso él utilizó mucho esa plataforma que había creado Gülen, que era justamente la plataforma que generaba un pensamiento, que generaba ideas, que tenía determinados impactos en sectores bastante, vamos a decir, sensibles del pensamiento social de la sociedad turca. Por eso hoy yo creo que si algo está viéndose como una posibilidad, es que la semilla está plantada, porque justamente todo ese entramado que preparó Gülen durante unos cuantos años, es que ha salido justamente la mayoría de la gente pensante que está contra Erdogan. Y esos críticos poco a poco van a ir, aunque sean reprimidos, etcétera, como decía antes, con un sentido de resistencia impresionante. Aunque pase eso va a seguir generando pensamiento, porque son ellos los generadores de pensamiento. Una gran parte de los que apoyan a Erdogan, lamentablemente, son eso que se llama el pueblo simple, las ovejas que van detrás de un pastor, sin pensar nada. Es decir, esa es otra estrategia también que ha hecho él, sobre todo en aquel tiempo en que él quería acercarse a la Unión Europea y que la Unión Europea lo viera con todos programas sociales, respeto a derechos humanos, un poquito de eliminar un poco la tiranía contra la mujer, o sea, un grupo de cosas que él empezó a hacer para eso. O sea, y así logró ganar todo ese público, digamos, que tenemos hoy, ¿no? En este caso. Y como bien mencionabas también hace rato, esa represión no se dirige solamente contra los medios, solamente contra los periodistas.
Vamos a ver un ejemplo. Realmente no son solamente los medios de comunicación los afectados en Turquía de represión y persecución. Varios empresarios turcos, por ejemplo, empiezan a huir del país, dicen estar en listas negras que circulan con nombres de seguidores de Gülen. Son listas de boicot que hacen propaganda para no comprar en ciertas tiendas o para no comer en ciertos restaurantes, llevados justamente por seguidores de Gülen. Pero también varios trabajadores públicos han sido suspendidos de sus trabajos. Un ejemplo. La ciudad turca de Diyarbakir la pasada semana. La policía arremete contra los manifestantes. Son algunos de los más de 11.000 profesores en el sureste de Turquía que fueron suspendidos. El argumento oficial es que respaldan a la guerrilla del PKK, pero también al movimiento Gülen, al que el presidente adjudica la autoría del golpe de Estado fallido del pasado julio. No hay diferencia alguna entre la organización terrorista de Fethullah Gülen, el PKK y Estado Islámico. Pero los docentes de Tunceli aseguran que no son criminales. El gobierno no quiere una educación secular, científica y democrática, explica este hombre, un presunto simpatizante de Gülen. Silenciar el pensamiento libre. ¿Es esta acaso la motivación de Erdogan? ¿Es esta la motivación de Erdogan? Estamos viendo que hay represión de prensa, estamos viendo que también afecta a trabajadores públicos, a profesores, que de alguna manera las voces críticas quieren ser hundidas por parte de Erdogan. ¿Cuál es la diferencia a una dictadura militar? ¿Cuál hubiese sido la diferencia si sí hubiese habido un golpe? Bueno, yo creo que el tiempo del golpe fue de algún modo más fácil. Es que también entonces, o sea, el último golpe que se hizo fue en el año 80, también hubo una represión feroz con respecto a los periodistas que acabaron en la cárcel, lo mismo, solo que entonces los medios a lo mejor no tenían la importancia que tienen ahora. ¿Pero tú ves una diferencia grande o está actuando Erdogan y su gobierno como si fuese una dictadura cuasi militar? Bueno, es una dictadura no militar. Yo creo que actúa más sobre diferentes niveles, un poco lo que dijiste tú. Es de algún modo más inteligente, pero creo que también que a largo andar no va a funcionar, porque no tiene la gente para mantenerlo. O sea, tenemos que recordarlos, por ejemplo, a nivel de militares, que los altos militares muchos altos militares estuvieron en la cárcel hace unos años por unos juicios se dice un estado profundo, que habían creado una red para preparar un golpe. Luego hubo muchos que se liberaron. Y ahora algunos de estos que estuvieron en la cárcel tuvo que reponerlos en sus cargos porque carece de gente, porque con toda la purga que está haciendo le falta la gente. O sea que está volviendo a tener gente que ha metido en la cárcel hace años. O sea, no se puede pensar que ellos se lo perdonaron y dicen, bueno, hacemos cuenta nueva y no pasa nada. O sea, yo creo, y eso es lo que me dicen también mis amigos en Turquía, que está muy solo, le queda poco a su alrededor. Es lo que tú dijiste, se aferra al poder, pero yo creo que como estructura le queda poco, porque la estructura de algún modo, él intentó crear una segunda estructura, lo que ahora está inculpando a Gülen y a su movimiento de infiltrar todo el Estado, lo está intentando él ahora, pero no lo consigue porque no tiene la gente. Yo creo que a largo andar la cosa no puede funcionar. Tú, Yasmina, ¿también crees que Erdogan con todo esto se está ganando la fama de reprimir de diferentes maneras a diferentes sectores en la sociedad turca? ¿Está cavando su propia tumba? Es una pregunta bastante difícil. No sé si estoy tan de acuerdo con Antje, porque yo veo más bien también el movimiento que veo de aquí de los turcos que viven aquí en Alemania o gente de raíz turca, y al mismo tiempo lo que pasó durante el golpe hace 2 meses. Los compañeros que yo conozco de mis estudios cuando estuve en Turquía y cuando estuvimos aquí juntos en Alemania, que son gente que ya trabaja como jueces o como abogados, y todas esas personas no estaban dispuestas a hablar conmigo abiertamente, a pesar de que cuando estuvieron aquí en Alemania o cuando estuvimos juntos en Turquía
Turquía estaban expresándose de una manera muy abierta. Y de repente, cuando pasó eso, no nos llames, no hables con nosotros. Tengo hasta una compañera que huyó con su marido a Malasia y solamente regresó hace algunos días otra vez a Turquía. Y mientras estuvo en Malasia estaba dispuesta de hablar conmigo, pero no a través de las redes sociales, porque tuvo miedo de que al regresar se podría utilizar esos mensajes que me había escrito contra ella o contra su marido. Entonces, no sé, o sea, hay gente que sigue teniendo miedo y no creo que ellos tienen miedo por una razón que sea nada, sino por una razón especial, y sobre todo cuando se ve ese apoyo enorme que tiene entre los turcos que viven aquí en Alemania, que yo siempre suponía que hay entre ellos también bastantes que piensan de una manera más laicista o más cercana a la... precisamente por estar fuera de Turquía. Eso, y sobre todo cuando hay bastante gente que se fue a Turquía, o sea, tercera o cuarta generación que nació aquí en Alemania y regresó a Turquía porque querían ahí apoyar el movimiento, porque querían regresar otra vez al país de sus antecedentes y todas esas cosas, pues pensaba que esa gente pensaría en una manera diferente, pero al volver otra vez a Alemania, cuando me encuentro con ellos, pues veo que no, que ven las cosas positivas que hizo Erdogan durante los últimos 10 años. Claro. Y esa manera de pensar de que vamos a volver a ser... turcos, vamos a volver a ser otomanos, o sea, ese acercamiento también a la cultura islámica o los países islámicos, a jugar, la intención de jugar un papel más grande en el Medio Oriente, pues yo creo que bastantes una polarización turca que se repite, se ve en Alemania, que se refleja como en un espejo. De hecho, también de lo que hablábamos, o sea, es impresionante. Estamos hablando de listas negras con nombres de personas donde no se debe comprar, restaurantes donde no se debe comer, los malos, entre comillas, el conglomerado que tú hablabas, de los de Gülen, los seguidores de Gülen, el PKK. Esto nos recuerda de alguna manera, lo leí en la prensa alemana, Amir, tú lo ves así, a esas listas negras de los años 30, donde había nombres de judíos, donde no se debería comprar. ¿Es así o te parece un ejemplo muy fuerte? Todos los totalitarismos siempre repiten métodos. O sea, eso no es nada nuevo. Yo creo que Erdogan ha perdido, si no recuerdo mal, 2 veces en el que ha demostrado un poder absoluto prácticamente, o sea, un control absoluto del apoyo popular prácticamente. Creo que ha perdido la oportunidad de convertirse justamente en eso que decía Yasmina, en el hecho de convertirse en el hombre que unía, que podía unir ese mundo islámico con este otro mundo europeo. Él ha perdido eso y eso lo tendría que hacer a través de la democracia, etcétera, etcétera. Era símbolo de un cierto equilibrio. Exactamente. Pero lo que ha hecho justamente es ir a lo contrario, concentrar el poder, como bien ella decía, renovando esa idea del control total de ese imperio otomano que a él parece estar emotivamente muy marcado en todo, incluso a nivel familiar, ¿no? O sea, que hay cosas que son muy interesantes en su familia, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Turquía, todo eso se va a reproducir a todos los niveles, porque justamente uno tiene que analizar. Cuando uno analiza la emigración aquí, uno se da cuenta que generalmente es una emigración donde hay de todos esos sectores. Claro. Y durante un tiempo priorizó un sector determinado, bastante bajo, que es los que siguen a Erdogan. Otras veces empezaron a llegar de otro nivel, intelectuales, etcétera, etcétera, pero hay de todo y por eso se reproduce. Pero lo curioso es que no existe acá nada solamente. O sea, las manifestaciones en Nueva York yo me quedaba frío. Claro. Era como si estuviéramos en Turquía. O sea, es así, ¿no? Pero lo interesante de eso es que el error estratégico de él, de no convertirse en un mecanismo de unión de ese liberalismo que hay allí, del islamismo, del sector seglar que es muy fuerte todavía. Es decir, ese error es lo que justamente, como bien decía antes, le quita a él toda la posibilidad de poder perpetuarse. Claro, y también de mejorar las relaciones con los demás países, sobre todo queriendo Turquía ser miembro de la Unión Europea. Vamos a entrar a hablar de ese tema, porque Alemania juega un rol muy importante en eso. Sin embargo, a pesar de todo lo que estamos hablando, esas listas, la represión contra los medios, la persecución de trabajadores públicos,
Alemania parece no tener la necesidad de cambiar mucho en sus relaciones con Turquía. ¿Cómo abordar ahora la relación con Ankara? La semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, calificó a Turquía como país clave y dijo que sin esta nación no será posible resolver los conflictos en Siria o Irak. ¿Un amigo? Veamos. Aconsejo que seamos críticos cuando sea necesario, pero no que actuemos como si pudiéramos prescindir o hacer desaparecer las relaciones con Turquía debido a nuestras diferencias. Turquía es necesaria, también para nosotros, que nos esforzamos por alcanzar la paz en la región de Oriente Medio. Turquía es necesaria para alcanzar la paz en Siria, dice, pero detrás de todo eso, claro que también se encuentra el gran tema que está dominando los medios en Alemania, los refugiados, las personas que huyen de la guerra y vienen acá. ¿Hasta qué punto es justificable, crees tú, Antje, que tu ministro, si me permites, siendo alemana, tu ministro de Relaciones Exteriores, justifique la política alemana de esta manera? No, pues Turquía. A mí me parece cínico, no sé qué decirte. O sea, están bajo presión. Aquí en Alemania el problema de los refugiados se ha vuelto el problema de algún modo número uno. El gobierno está bajo presión por ese tema. Hay una cosa una tendencia anti-refugiados que está en auge y eso se ve también en las elecciones regionales. Y por eso piensan que la única solución es una solución que pasa por Turquía. A mí me parece cínico, es un intento de controlar el flujo de los refugiados hacia Alemania. A mí me parece absurdo y yo creo que hay que buscar otras soluciones porque ya se ve otra vez... ¿Otras soluciones para el tema de refugiados? De los refugiados para no dejarse llevar por el chantaje de Turquía, porque Turquía sabe exactamente el papel que tienen ahora mismo por eso sobre uno de los países más fuertes de la Unión Europea, que es Alemania, y lo utilizan desde luego. Es absurdo que nosotros también nos basamos en Turquía para combatir al Estado Islámico, sabiendo que Turquía es un país que está bombardeando a los kurdos, o sea, no es un compadre. Amir, ¿Turquía, un amigo o enemigo de Alemania, debería dejar de ser un amigo, un país clave para este país? ¿Cómo lo ves? Yo creo que debería dejar de ser amigo y que además la Unión Europea también debería tomar cartas serias en el asunto. No pensar solamente en esa combinación de que Turquía es lo económico, ese gran matriz de economía que nutre a la Unión Europea y además esta otra parte geopolítica. Yasmina, 2 palabras, ¿tú qué piensas sobre eso? Estoy de acuerdo con mis compañeros. Turquía entonces no debería seguir siendo un amigo. Escríbanos sus opiniones acerca de este tema. Muchas gracias por su atención.